Brasil producía aproximadamente el 38% de los documentos científicos de todas las disciplinas en 1996. Ahora produce más del 50%. Es decir, más de 1 de cada 2 documentos científicos que se producen en América Latina, incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo Colombia, incluyendo Chile, incluyendo todos los demás países, se produce en Brasil. Brasil produce más documentos científicos que el resto de los países del continente. En paralelo encontramos cómo la producción científica del Cono Sur, que es esta línea azulita, disminuye en porcentaje. El número total todos aumentan, pero en porcentaje la participación del Cono Sur disminuye desde el 28 hasta aproximadamente el 20%. Nosotros, los países andinos, nos mantenemos aproximadamente entre el 8 y el 10% de la producción científica del conjunto de América Latina. Más adelante vamos a ver cómo dentro de los países andinos hay diferencias significativas de comportamiento. 3 ideas por ahora, entonces. Incremento de la producción, matices según áreas y según disciplinas científicas, racionalización de la ciencia latinoamericana. Cuarta idea. Perú se encuentra entre los países que más crecen de América Latina en producción científica en este periodo. Creo que eso es una buena noticia. Probablemente no crecemos tanto y no hemos llegado a tener la producción científica que nos gustaría, pero vamos a ver en las siguientes láminas cómo estamos en uno de los países que dentro de nuestra región más crece en producción científica. Crece en producción y crece en visibilidad. Y veámoslo de esta manera. Somos uno de los países que más crece dentro de una de las regiones del mundo que más crece en visibilidad de la producción científica. Acá lo que tenemos es el mismo ejercicio que les presenté antes. ¿Cuántos documentos se publican en cada país en 2012 por cada un documento que se publicaba en 1996? Perú se encuentra en tercer lugar de América Latina. Perú produce 7.3 documentos en 2012 por cada un documento que produció en 1996. Es decir, ha multiplicado por 7 su producción científica. El único país que está por encima es Colombia, que es el país que más ha incrementado la producción científica en América Latina, que ha multiplicado por 10. Colombia es un estudio de caso fascinante porque es muy parecido al caso de China que les conté antes, en el cual se apuesta decididamente por indexar las revistas y por publicar en revistas indexadas internacionales. El sistema universitario colombiano tiene una serie de incentivos muy fuertes para que sus autores no publiquen en la revista de su universidad o no publiquen en la revista de la universidad del lado, sino que vayan y disputen los espacios importantes de la ciencia. Vayan y publiquen en revistas importantes que son las más leídas a nivel internacional. Esto hace que la producción científica colombiana publicada en Scopus se haya multiplicado por 10. El segundo país que aparece en la lista es Haití. Este caso en realidad es muy poco significativo porque Haití tiene una producción mínima y multiplica por bastante, pero sigue siendo un número total muy mínimo. Comparado con el promedio latinoamericano, que es esta barra de color azul oscuro, que es 4.7 documentos indexados por cada documento que se publicaba e indexaba en 1996, el crecimiento peruano es bastante superior. Esto hace que nuestra participación en el total de la producción científica latinoamericana se haya incrementado también. Pasamos de tener un ridículo 0.7% de la producción latinoamericana a tener un todavía ridículo, pero un poquito menos, 1.3% de la producción latinoamericana mundial, latinoamericana en 2012. Si miramos la línea amarilla, y así es un poco más triste, esta es la participación peruana en el total de la producción científica mundial. Como nos ha comentado antes Richard, tendremos que poner varios ceros para empezar a encontrar los cambios. Existe una tendencia ascendente, pero efectivamente partíamos de una situación tan mínima que pasarán muchísimos años hasta que comencemos a ver resultados importantes, incluso aunque mantengamos tendencias positivas. Me quedaría con este dato de acá, y es que la participación de la ciencia peruana en el total latinoamericano, en el total de una región que crece por sí misma, se ha duplicado. Hemos pasado de ser el 0.6 al 1.3%. Lo que les contaba antes, ¿qué ha pasado dentro de nuestro barrio? ¿Qué ha pasado dentro de los países andinos?
Acá encontramos un cambio brutal en la estructura de producción científica. Este es el porcentaje de documentos que se publican en el total de los países andinos. Y pueden ver lo que ha pasado. En 1996, la principal potencia científica andina era claramente Venezuela, que es esta línea de color azul oscuro. Venezuela producía más del 50% de los documentos que se producían en todos los países andinos. Más de la mitad de la ciencia de los países andinos provenía de Venezuela. Y vean cómo ha caído a apenas el 20%. Y ha sido sustituido por Colombia. Esta creo que es una de las noticias relevantes que tenemos que tener dentro de nuestro mapa mental. Cómo un país como Colombia, en 20 años, produce esta tremenda subida de su producción científica. ¿Cómo pasa de ser una potencia secundaria dentro de su barrio, de su región, o de su subregión, a pasar a ser la potencia prácticamente hegemónica de los países andinos? En la actualidad, casi el 65% de los documentos científicos de todas las disciplinas de los 5 países andinos provienen de Colombia. Se incrementa también la producción algo de Perú, pero no tanto. Ahora, un dato interesante es que es probable que de mantenerse la tendencia de los últimos años, en aproximadamente unos 5 o 6 años, superemos a Venezuela en el total de documentos científicos producidos. Esto tiene que ver nuevamente con políticas científicas, con la política científica, el deseo del gobierno venezolano de no incentivar que sus revistas o sus investigadores publiquen fuera. Ahí detrás hay decisiones políticas que hay que calibrar y que cada cual puede tener su opinión al respecto. Lo que es indudable es que a nivel internacional la ciencia venezolana ha tenido una pérdida de visibilidad muy notable que se refleja en este gráfico de acá. Enfoquémonos sobre el caso de Perú. ¿Sobre qué se escribe? ¿Sobre qué se publica en revistas indexadas en el Perú? Prácticamente tenemos un porcentaje, una estructura de producción científica muy similar a la global en todo el mundo. Lo que más se publica en revistas indexadas es medicina. Medicina sigue siendo el principal referente de la ciencia peruana a nivel internacional. Si ustedes han leído los libros de los historiadores de la ciencia, como Marcos Puerto, como Félix Loxio, ahí van a encontrarse que las experiencias que se denominan de excelencia científica en la periferia casi siempre tienen que ver con medicina de altura, con estudio de glaciares, etcétera, etcétera. Y esto sigue siendo así. Es decir, si hay alguna disciplina por la que el Perú es conocido internacionalmente, o por lo menos a nivel latinoamericano, es por la medicina. Richard nos comentó antes que la revista pionera en el Perú en indexación internacional y la que más impacto tiene a nivel internacional en visibilidad dentro de su propia disciplina, la que es más apreciada por sus colegas, es la revista peruana de gastroenterología. Algo que probablemente no se les hubiera pasado por la cabeza. En cambio, frente al estereotipo que muchas veces se maneja en círculos políticos, la producción de ciencias sociales peruana es el 4.6%. Es decir, ciencias sociales siguen siendo todavía la hermanita pobre dentro de la estructura científica peruana, que sigue siendo una estructura científica bastante enfocada en las ciencias biomédicas, medicina, inmunología y bioquímica. La cuarta idea, incremento de la producción, matices según áreas, brasilianización de la ciencia latinoamericana y Perú entre los países que más crecen de la región. La quinta y última, a pesar de este crecimiento, seguimos teniendo un modelo de producción científico muy tradicional. Un modelo de producción científico, como van a ver ustedes, tiene todavía patrones bastante subdesarrollados. Para empezar, solo tenemos una universidad entre las 100 más productivas a nivel de documentos indexados en Scopus, de América Latina. De estas 100 universidades, 49 son de Brasil, 16 de México, 11 de Argentina, 10 de Chile, 6 de Colombia, 3 de Venezuela, y nosotros compartimos la última posición con una sola universidad entre las 100 con mayor producción científica, junto con Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Tenemos además una estructura territorial y sectorial de la producción científica en universidades que no ha variado desde
principios de este ciclo. Comparamos acá los periodos 2003-2007 y 2007-2011 en dos variables. Por un lado, universidades públicas y privadas. Vemos que las universidades públicas siguen siendo las que más producen y las que más ciencia produce a nivel de revistas internacionales indexadas, con porcentajes similares. Era del 59% en el primer periodo, 57% del primer periodo, 58% del segundo periodo. Esto en realidad es un esquema bastante normal y bastante usual en la mayor parte de los países. Las universidades de los países latinoamericanos. Las universidades públicas producen algo más, en torno al 60-65% de la producción científica de todas las disciplinas. En este sentido podríamos decir que tenemos un comportamiento saludable, o por lo menos en la línea de lo que ocurre en nuestro entorno. Lo preocupante está en este segundo cuadro de acá, que es la producción científica indexada, producida en Lima y en el resto del país. Como ustedes pueden ver, más del 90% de la producción científica indexada, es decir, la que circula internacionalmente, sigue produciéndose en Lima. Y esto no ha cambiado. Es decir, no tenemos ninguna evidencia que nos lleve a pensar que se está produciendo una descentralización en la producción científica. Y esto a pesar de los muy importantes recursos que han tenido en los últimos 5 años las universidades públicas del interior del país. Unos recursos, es probable que esto sea una inversión que quizás se vea a más largo plazo. Quizás si somos optimistas, podemos pensar que se están poniendo las bases, o quizá no. En todo caso, de momento no tenemos ningún tipo de evidencia que nos lleve a pensar que toda la inversión pública realizada en las universidades en los últimos 5 o 6 años se haya traducido en producción científica de calidad. Para abundar en esta idea, y en lo que antes les comentaba de que seguimos teniendo un modelo subdesarrollado de producción científica, veamos los siguientes indicadores. Acá tenemos lo que se llama el índice de especialización. Esto quiere decir cuánto la producción científica de una determinada universidad se concentra en una sola disciplina. Será 1 si todos los documentos científicos producidos por esa universidad son de una sola rama. Será un número inferior en cuanto sea más diversificada. Una universidad pública o privada que aspire a